Pasa vos, hermanos. Esta lección cierra los temas que se han programado para el año 2022. El tema con el que concluiremos este semestre se titula Reencuentro de José y su padre. La lectura base se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 46, del verso 1 al verso 7. El verso que debes de memorizar es el 29 del capítulo 46 del libro de Génesis, que dice: Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. En la lección anterior, pudimos platicar de cómo sucedió el reencuentro de José con sus hermanos. Fue un momento muy complicado, pues José, al ver a sus hermanos, recordó todo lo que sufrió. Pasó de ser un hijo consentido a ser un esclavo. Los esclavos no tienen derecho a hacer nada de lo que quieren, pues deben estar a las órdenes de sus jefes. Cuando José lo vendieron sus hermanos, tenía 17 años de edad, y fue no solamente esclavo, sino después de la injusticia de la esposa de Potifar, fue prisionero y estuvo en la cárcel. Tuvieron que pasar 13 años para que pudiera encontrarse con el faraón y declarar el significado de estos sueños. Pasaron los 7 años de abundancia y 2 años después sucedió aquel gran momento en el plan de Dios para salvar a Jacob y a su familia. Entonces tuvieron que pasar 22 años para que José pudiera volver a ver a sus hermanos. En esos años, José no olvidó el sufrimiento que ellos le provocaron al venderlo. Es por esto que les habló en forma muy ruda, pero les dijo algo importantísimo, que solamente José había entendido hasta ese momento. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así dice Génesis en el capítulo 45, verso 5. ¿Qué significa esto? Que la maldad de sus hermanos sirvió para que José llegara antes a Egipto, y por su obra preparara lo necesario, y que cuando estuvieran esos años de hambre se salvara su papá, sus hermanos y el resto de la familia de su padre. Todo era un plan de Dios. José envió a sus hermanos a que trajeran a Jacob, pues les advertía que aún restaban 5 años de hambre en la tierra. Lo haría habitar en el lugar que se llama Gosén, cerca de donde estaba José, para que él se encargara de que nunca les faltara comida. Pudimos conocer en la lección anterior que cuando los hermanos de José llegaron a darle las noticias a Jacob, él no les creía, pues imagínate, habían pasado 22 años de que no veía a su hijo, y él sabía que lo había comido algún animal. La palabra de Dios dice que el corazón de Jacob se desmayó. Esto es, que la impresión de la noticia fue tan grande que parecía que Jacob había quedado inconsciente. Pero al explicarle a sus hermanos y al ver los carros y todas las cosas que envió José, el ánimo de Jacob revivió. Lo primero que quiso hacer Jacob fue ir a Egipto para ver a su hijo José. Así que tomaron todo lo que tenían, todas las personas, y empezaron el camino a Egipto. Pero no fue todo. Lo primero que hizo Jacob, en el lugar que se llama Berseba, fue hacer ofrendas a Dios. Fue ahí que el mismo Dios se le mostró en visiones y le dijo que no tuviera miedo de ir para Egipto, porque Jehová lo cuidaría y lo haría estar en los mejores lugares. Y así como Dios lo estaría haciendo ir a Egipto, también los haría regresar a la tierra que le prometió a Abraham y a Isaac, su padre. Entonces, todos emprendieron el camino a Egipto. 66 personas salieron de Canaán y viajaron a Egipto. Si a ellas le sumamos a José, su esposa y sus 2 hijos, el total de la familia de Jacob que llegó a Egipto fueron en ese momento 70 personas. Cuando estaban por llegar, Judá envió a avisar a José, quien preparó su carro y fue a recibir a su padre a la tierra de Gosén.
La palabra de Dios dice que José se presentó delante de Jacob y lo abrazó y que lloró mucho. Imaginen la emoción de José y de Jacob, que se dejaron de ver por más de 22 años y finalmente se podían volver a ver. Fue tanta la emoción de Jacob de ver a su hijo que incluso dijo que ya se podía morir, pues ya había vuelto a ver a su hijo y que todavía vivía. José en ese momento decidió ir a darle la noticia al faraón, y José conocía muy bien al faraón, por lo que se llevó a sus 5 hermanos más jóvenes a verlo. José les pidió a sus hermanos que cuando les preguntaran a qué se dedicaban, ellos debían decir que eran pastores. Esto tenía la intención de que el faraón los enviara a poner sus casas en la tierra de Gosén. Esto por 2 razones. Primero, como a los egipcios no les gustaban los pastores, los harían irse a aquella tierra lejana. Y segundo, esa tierra era la mejor de Egipto. Y fue así. José habló con el faraón y él habló con sus hermanos, quienes le dijeron que eran pastores. La respuesta de faraón fue: entonces faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Génesis 47, versos 5 y 6. Luego, José le presentó al faraón a Jacob, quien le preguntó por su edad. Jacob tenía 130 años. Jacob bendijo al faraón y salieron de ahí. José llevó a vivir a toda la familia de su padre a la mejor tierra de Egipto, a donde lo había mandado faraón, la tierra de Gosén en Ramsés. De esta manera, hemos contado gran parte de la historia de la vida de José, la cual no solo es un cuento. También podemos aprender acerca del amor que tienen los padres a sus hijos y los hijos a sus padres. Otra gran enseñanza es el perdón, que fue demostrado por José hacia sus hermanos y que tú puedes aprender. Y finalmente, que Dios es un Dios grande, que cuando promete cuidarte, no dejará de cumplir sus promesas. Que Dios les bendiga y que su paz sea con todos.